Buenos días hermanos y amigos, bienvenidos a este tiempo especial. Acerquémonos al trono de la gracia de Dios. Hoy vamos a comenzar nuestras meditaciones en Marcos el capítulo 13. Hemos estado tocando temas muy importantes respecto a cómo el Señor espera que nosotros vivamos según su voluntad. Y bueno, creo que es importante también saber que si Dios nos está llamando a poder vivir conforme a su voluntad, esto es solamente posible cuando le entregamos el corazón a Él, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y permitimos al Señor transformar nuestro corazón, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hacer las cosas. Hoy en día el mundo está sumido en todo un sistema de maldad. Desde que el pecado entró en la humanidad, el hombre y la humanidad se han pervertido de diferentes formas. La corrupción, la violencia y tantos otros males sociales son los que aquejan a los pueblos, a las naciones. De generación en generación esto ha sido una realidad porque el pecado es así, el pecado ha afectado a toda la humanidad. Pero gracias al Señor que tuvo misericordia de nosotros, vino Jesucristo a este mundo para poder dar su vida por nosotros. Y de esa manera entonces ahora nosotros en Cristo tenemos la oportunidad de poder empezar otra vez. Quizás tú has tenido un pasado oscuro, has tenido una serie de errores cometidos, quizás lamentas muchas cosas que has hecho en tu vida, pero déjame decirte que si tú te entregas al Señor, Él puede hacer nuevas todas las cosas. Y el estar en Cristo entonces nos da la oportunidad de empezar otra vez. ¿Sabes? El Señor que vino un día a dar su vida en la cruz del Calvario, cuando murió y resucitó, se fue para estar con el Padre. Pero Él prometió que volvería por segunda vez. Y por esta razón es necesario que nosotros nos preparemos, que nosotros estemos listos para la venida del Señor. Y bueno, y este capítulo 13 nos va a hablar justamente de este tema, de la venida de Cristo. Por eso hoy he titulado este devocional Persevera hasta el fin, persevera hasta el fin. Y vamos a leer entonces en Marcos el capítulo 13, versículos 1 al 13. Si tienes tu Biblia a la mano, entonces busca en Marcos capítulo 13, versículos 1 al 13. La palabra del Señor dice así: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes en todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis,
sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Padre, en esta mañana te agradecemos por tu palabra y te rogamos que nos guíes a toda verdad, porque tú vienes por segunda vez y vienes por tu iglesia. Señor, que nos preparemos debidamente para la venida tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Persevera hasta el fin. Y rápidamente quiero compartir contigo 7 motivos que podemos encontrar en este pasaje de por qué debemos perseverar hasta el fin. En primer lugar, nota que la Escritura nos dice que debemos perseverar hasta el fin porque vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos difíciles. Dice la Biblia en el versículo 1, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Parece que uno de los discípulos que estaba con Jesucristo se maravillaba de los avances, de las construcciones, de la sabiduría del hombre, ¿no? Para construir, para edificar, y quizás lo maravilloso que podría observar de la obra humana. Sin embargo, y si bien es cierto que el hombre tiene inteligencia para poder construir grandes cosas, grandes edificios, grandes empresas y realiza grandes proyectos, pero Jesús, mira lo que le responde a este discípulo. Le dice en el verso 2, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y aquí yo encuentro un principio importante. Es verdad que el hombre edifica, pero también destruye. Date cuenta que en el hombre está de por sí no solamente el hecho de ser creador en el sentido de crear cosas, de dibujar, de pintar, de edificar, de esculpir, cosas maravillosas, porque realmente el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, el pecado lo lleva a destruir, a consumir, a poder pervertir aún la propia naturaleza. Hoy en día nosotros estamos sufriendo los embates del calentamiento global, de la deforestación, también del mal uso de los recursos naturales y de cómo la contaminación está afectando a todo el mundo. Esta pandemia que todo el mundo ha sufrido es una muestra justamente de cómo el ser humano es frágil y cómo la naturaleza misma también se levanta contra el hombre, porque el hombre mismo ha afectado, ha dañado su propio hábitat. Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrase y lo cuidase. Cuando el pecado entró en el hombre y en la mujer, ambos fueron desterrados de este huerto para poder vivir en la tierra. Sin embargo, en la tierra, ellos, en vez de hacer cosas grandes, sencillamente comenzaron a destruir y a destruir y a destruir. Y así ha sido a través de la historia. Por esta razón, van a venir tiempos difíciles. Yo creo que a través de las épocas hemos vivido tiempos difíciles. Y eso no debe de extrañarnos. Por esa razón, el Señor Jesús decía, no te maravilles por las grandes cosas que el hombre hace, porque al final termina destruyéndolas. Hoy en día tenemos tanto temor a la bomba atómica, a las guerras bacteriológicas y tantas otras cosas más. Realmente el mundo está con tanto temor en su propio corazón que tratan de protegerse unos a otros con armamentos de guerra, con cosas que destruyen. Y eso es lamentable.
¿Y qué decir de la codicia del corazón, de poder tener más y no estar más bien buscando la bendición de la gente o el bienestar de los pueblos, sino más bien la codicia, la envidia y todas estas cosas vienen a ser parte del corazón malo que esta humanidad está cultivando y que da a luz la destrucción? Entonces, nosotros como iglesia debemos perseverar hasta el fin porque serán tiempos difíciles. Pero en segundo lugar también porque vendrán engañadores. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 3 de Marcos 13. La palabra dice, y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces, el segundo aspecto del cual debemos cuidarnos y por lo tanto perseverar hasta el fin es que habrán engañadores. ¿Quién no ha sido engañado por alguna persona? Hoy en día el engaño es la moda. Y es más, muchas personas piensan que el engaño es parte de la ética. Si tú no engañas, entonces eres un tonto. ¿eh? Así es. Cuando uno va al mercado, cuando uno hace un negocio, cuando uno está trabajando, el engaño está por todos lados. ¿Y qué decir de los matrimonios? ¿Qué decir de los engaños de las parejas que engañan a su esposa o a su marido? Los jóvenes, por ejemplo, cuando plagian, cuando pervierten, cuando están buscando una calificación, pero no por el esfuerzo, no por el estudio, sino más bien por el engaño. Y podremos dar muchos ejemplos acerca de esto. Pero en este texto básicamente el engaño tiene que ver entonces con personas que vienen en el nombre de Cristo, diciendo yo soy el Cristo, y sin embargo son falsos Cristos. Hoy en día el peor engaño que nosotros podemos ver en el mundo es el engaño religioso. ¿Cuántas personas viven engañadas? Pensando que porque tienen una religión o profesan una religión, ya son salvas o se irán al cielo. Qué equivocados están. Jesucristo no vino a instaurar una religión. Él vino a traernos vida. Él vino a traernos salvación. Él vino a traernos paz con Dios, a reconciliarnos con Dios. Él no vino a instaurar una religión. Mira, ni tú ni yo podemos ser salvos por una religión. Nosotros somos salvos por gracia y somos salvos por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor tuyo y a favor mío. Pero hoy en día se levantan personas proclamando ser los salvadores. ¿Qué decir de los políticos que muchas veces se presentan como salvadores y al final terminan siempre siendo los verdugos de los pueblos? Por esta razón, el engaño está de moda. Ten cuidado con el engaño político, ten cuidado con el engaño religioso. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si tú realmente quieres conocer la verdad, tú necesitas por eso a Jesucristo. Porque Jesucristo te va a mostrar la verdad de Dios, que es la verdad pura, la verdad sin contaminación. Es esa verdad que descubre realmente la conciencia y el corazón de las personas. Entonces, persevera hasta el fin porque serán tiempos difíciles, porque vendrán engañadores, pero también porque se levantarán guerras. Dice en el versículo 7, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin.
Y el verso 8 en la primera parte sigue diciendo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Las guerras también han existido a través de las épocas. Sin embargo, en los últimos tiempos, estas guerras y rumores de guerra serán más intensas cada día. Y siempre es por la misma razón, es por ansias de poder y control, es por codicia, es por querer tener más y no estar contentos con lo que se tiene. Por esa razón vendrán guerras. Y nosotros cuando escuchamos de estas cosas, no debemos entonces extrañarnos. Si bien es cierto, toda guerra es una preocupación para las naciones. Pero el que conoce al Señor, pone su confianza en Él y sabe que estas cosas van a acontecer, porque el Señor ya lo declaró en su palabra. Y por eso es importante no desanimarse, sino perseverar hasta el fin. Perseverar hasta el fin. En cuarto lugar, ¿por qué debemos perseverar hasta el fin? Porque sigue diciendo en la segunda parte del versículo 8, y habrán terremotos en muchos lugares y habrá hambre y alborotos, principios de dolores son estos. Entonces, date cuenta que en cuarto lugar también habrán desastres. Huracanes, tsunamis, terremotos, temblores, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, en plena pandemia, recordarán ustedes que por la zona pues, de Europa hubo un gran incendio y se levantó una plaga de langostas y la pandemia misma. O sea, date cuenta cómo estos desastres naturales están comenzando a manifestarse y todas estas son principios de dolores. Son principios de dolores. Esto en realidad lo único que está demostrando es que Cristo viene pronto. Él viene pronto por su iglesia. Él viene pronto por los suyos. Y este es uno de las manifestaciones de la venida del Señor. Es decir, antes de que Cristo venga, habrán desastres, dice la Escritura. Pero también debemos perseverar hasta el fin, ¿sí? No solamente porque habrán desastres y seguro pasaremos por algún terremoto, por alguna cosa que Dios quiera que no nos pase a nosotros, pero tengo que decirlo, va a suceder. Y nosotros debemos entender que en realidad todo esto son principios de dolores. Pero en quinto lugar, debemos perseverar hasta el fin porque también seremos perseguidos por causa del Evangelio. Versículo 9 sigue diciendo, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Entonces, nota también que en los últimos tiempos las políticas cambiarán de tal manera que se levantará entonces una oposición abierta a todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Entonces la sociedad rechazará el Evangelio de Cristo. ¿En cuántos países, por ejemplo, se prohíbe la lectura de la Biblia? O se prohíbe hablar de Cristo, o mucho menos hablar del pecado. Hoy en día la persecución es algo que está pasando a nivel de altas esferas, sacando leyes y aprobando leyes para poder promocionar el pecado, la perversión y la maldad, pero prohibiendo la verdad y la bendición que Dios da a través del Evangelio. Por esta razón, seremos perseguidos por causa del Evangelio. Y por eso, mi hermano, mi hermana, antes de que Cristo venga, nosotros debemos perseverar predicando el Evangelio. Y quiera Dios que si Cristo viene por segunda vez, si Él viniera en este momento, nos encuentre predicando el Evangelio, predicando esas buenas noticias de salvación, predicando esa gracia que solamente viene por medio de Jesucristo.
Entonces debemos perseverar hasta el fin, en sexto lugar, porque es necesario predicar el Evangelio. Es necesario predicar el Evangelio. Dice la Biblia en el versículo 10, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado, sino lo que os fuere dado. En aquella hora esto hablad, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Es decir, el Señor sabe que en los últimos tiempos será necesaria la predicación del Evangelio. Yo creo que hoy más que nunca es importante predicar el Evangelio a toda persona, a toda nación, a cada pueblo, a cada etnia. Quizás una de las cosas que yo puedo ver en algunas personas que son de la iglesia, que son de la fe, es el temor que tienen en su corazón a hablar de Cristo. Sabes, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y por eso, qué importante es que hoy permitamos al Espíritu Santo llenarnos de denuedo para poder hablar de Cristo, para poder anunciar el mensaje de salvación. Quizás tú pongas como excusa, pero pastor, yo no sé hablar, yo no sé qué decir. Pastor, me pongo nervioso, me pongo nerviosa, no sé qué decir. Me gustaría guiar un grupo y a invitar a mis amigos, a mis amigas, a ser parte de una reunión quizás virtual, ahora vía Zoom, como lo estamos teniendo como iglesia, para poder edificarnos en la palabra. Me gustaría hacerlo, pero tengo miedo. El Señor que nos dice, mira, no te preocupes por lo que has de decir, ni tampoco lo penséis, dice, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, esto habla. Es decir, lo que Dios está esperando solamente es que tú escuches atentamente su palabra, que tú lo guardes en tu corazón, lo atesores en tu corazón y te dispongas a hablar lo que el Espíritu del Señor pone en tu corazón de la palabra hablar. Porque no es predicar cualquier cosa tampoco. Es predicar lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Cuando uno es fiel al Señor, uno predica también con fidelidad la palabra del Señor. Bueno, se me va terminando el tiempo y quiero hablar de la última razón de por qué debemos perseverar hasta el fin. En séptimo lugar, porque seremos aborrecidos por predicar a Jesucristo. Mira, aunque nosotros prediquemos a Cristo con denuedo, igual se va a levantar la oposición. Y no debe extrañarnos, mi hermano, mi hermana. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 12 y el verso 13 en la primera parte. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Entonces, ¿te has dado cuenta cómo en los últimos tiempos la oposición será tan grande que aún los mismos familiares van a comenzar a ir contra aquellas personas que han puesto su fe y su confianza en Cristo y que predican el Evangelio? Y por eso el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres. Los últimos tiempos serán difíciles. Yo creo que estamos cerca a esto. Por esa razón, lo que dice el verso 13 en la primera parte es tremendo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Uno de los versículos que yo aprendí desde niño fue lo que está escrito pues en Mateo capítulo 5, verso 11. ¿No? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan
y os digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que eran antes que vosotros. ¿Sabes? Si tú eres perseguido por causa de Cristo, eres bienaventurado, porque así también persiguieron a los profetas. La persecución en realidad es algo que ha estado a través de la historia también. Por esa razón, si han de perseguirnos, que sea por hacer lo correcto, que sea por hacer la voluntad de Dios, que sea por predicar la verdad, por decir lo que la palabra de Dios enseña. Por esa razón, y finalizo con la última parte del verso 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y Dios nos exhorta en esta mañana a poder perseverar hasta el fin. Van a pasar muchas cosas, pero no te desanimes, mi hermano, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Por eso, persevera hasta el fin. Tengamos unas palabras de oración. Amado Padre, muchas gracias por tu palabra. Tú vienes pronto, Señor, por tu iglesia. Y ciertamente estas señales se están cumpliendo, Señor, y cada vez se intensificarán mucho más, porque sabemos, Señor, de que son principios de dolores. Es decir, se anuncia algo, está anunciándose la llegada del Mesías, del Hijo de Dios, y Él vendrá por su iglesia. Por ello, Señor, mi oración es que todos los que somos tuyos estemos preparados y listos para recibirte. Pero aquellos que no te conocen puedan entregar su vida y puedan también tener la oportunidad de ser salvos de esta perversa generación. Gracias, Señor. Da la oportunidad a cada hombre, a cada mujer, de poder, Señor, acercarse a ti, arrepentidos de corazón, para recibir así la gracia del perdón y la vida eterna que tú quieres dar a toda la humanidad por la obra de Jesucristo. Oramos así en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Te invitamos el día de mañana a ver entonces el siguiente tema que hemos titulado Tribulación. Tribulación. Mañana estaremos hablando de este tema y ahora también te invitamos a participar en un tiempo de oración a través del Zoom. Si tú quieres participar, el link está posteado en el Facebook y el YouTube de la IBC del Corregidor. Muy buenos días.